ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Yo pedí hoy que estuvieran aquí los adolescentes y el día de ayer, bueno, esta semana he estado con esto en mi corazón. Es una carga que he tenido como pastor. Y yo quiero hablarle de uno de los temas más, no sé, hablar de temas importantes en la Biblia es diferente, es fuerte, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hablarle uno de los temas más importantes que pudiera yo hablarle, ¿sí? De algo que depende fundamentalmente toda su vida cristiana, ¿sí? Le quiero hablar acerca del nuevo nacimiento. Esto es algo muy importante. Ayer estuve leyendo y he estado leyendo ahí varias cosas, me metí a estudiar algunas otras, porque yo quería saber qué dicen diferentes, incluso maestros, hombres de Dios, no solo de este tiempo, sino de siglos atrás. Y es tremendo, ¿verdad? A veces como pastores, o como pastor, ¿verdad?, me preocupa ver cuánta gente está en la iglesia, asisten regularmente a la iglesia, pero no son salvos. Me refiero, o no son gente que haya nacido de nuevo. Le voy a decir por qué. Y no quiero que me malinterprete en este sentido, pero algunas veces hay creyentes viniendo el domingo, asistiendo a una reunión, trayendo una Biblia, a veces, porque ya ni Biblia cargan varios, ¿verdad? Viniendo, estando un rato, y luego salir y vivir toda la semana como si no fueran creyentes. Aún el viernes, el sábado de parranda, haciendo de todo, y el domingo ahí medio despiertos, venir y nada más como cumplir con un requisito religioso. Y la palabra nos advierte acerca de esto, y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que de alguna manera se está engañando a sí misma, creyendo que si muere iría al cielo, aunque tienen más dudas que otra cosa, porque no hay una realidad de Dios en su corazón. Yo encontré esta historia que la verdad me impactó esta historia. Yo quiero nada más así leérsela muy brevemente. Dice: Juan estaba tomando una ducha cuando de pronto sintió que todo le daba vueltas y lo envolvía en una gran oscuridad. A pesar de ser un hombre joven, de pronto comenzó a tener hemorragias que le enviaban al hospital a recibir transfusiones de sangre. Los médicos no comprendían lo que sucedía con él hasta que le encontraron un tumor en el intestino. Ahora se encontraba solo en su regadera, tirado en un charco de sangre, incapaz de arrastrarse hacia la puerta para pedir auxilio. Su cuerpo bloqueaba la coladera y el agua y la sangre comenzaron a subir. Quiso moverse, pero no tenía fuerzas. Se iba a ahogar con su propia sangre. Él pensó: el momento ha llegado, y se preparó para el viaje. Hizo una oración diciendo: Señor, te entrego a mis hijas y a mi esposa, cuídalas, no las abandones, que nunca se aparten de tus caminos. Está hablando de alguien que conocía a Dios, que era cristiano. Por lo menos conocía a Dios. Le había entregado su vida y sabía que iba a pasar a pasar la eternidad. De pronto Juan sintió que estaba cayendo en un túnel hacia una terrible oscuridad. Qué raro, pensó. Siempre había creído que vería una luz. En ese instante, un temor y terror pavoroso se apoderó de él. Juan no estaba yendo al cielo, estaba por caer al infierno. Señor, comenzó a gritar desesperadamente: yo sé que te he fallado, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad. Después de unos segundos que le parecieron eternos,
Comenzó a recobrar el sentido. Estaba bañado de sangre. De alguna manera había logrado golpear contra la puerta y alguien corrió a socorrerlo. Juan sobrevivió y se dedicó a hacer valer los últimos meses de su vida, y su testimonio impactó a muchos. Está tremendo esto, ¿no? Alguien que yo creo que formaba parte de la iglesia, que creía de una manera no bíblica, sino más que nada dando por hecho que pues tenía una salvación, pero al estar frente a la muerte se dio cuenta que no la tenía. Dios le dio otra oportunidad. Pero la cuestión es que algunas veces no tenemos esa otra oportunidad. Y usted está vivo, está aquí el día de hoy. Yo no lo quiero espantar, pero lo que sí quiero es que usted de veras vea bien si usted está viviendo una realidad de Dios en su vida, en su corazón. Continúo con esta historia. El mensaje es sencillo, ¿verdad? El mensaje que él recibió. Él entendió que tenía que acercarse a Dios y en verdad comprometerse a ser un verdadero cristiano, porque el infierno es real y es un lugar espantoso. La pregunta es, ¿conoces a Dios? Aún más, la pregunta aún mayor, ¿Dios te conoce? Porque algunas veces damos por de alguna manera entendido, suponemos diferentes cosas. Mateo 25, versos del 1 al 12, nos da una historia que es también muy interesante. Yo quiero leer esta historia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dígalo conmigo, 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, dice, y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice entonces todas aquellas vírgenes, dígalo conmigo otra vez, vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dígalo conmigo, se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, vuelvo a decir vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12, subráyelo por favor. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, dígalo conmigo, que no os conozco. No sé si ha leído esta historia un poco o detenidamente, pero aquí está hablando de 10 vírgenes, no de 5 vírgenes y 5 prostitutas. Está hablando de 10 vírgenes, y está hablando de 10 vírgenes con lámpara, pero sin aceite. Unas con aceite y otras sin aceite. Y la pregunta, ¿verdad? O lo que dijo el Señor no fue, ¿verdad? De alguna manera, ¿me conocen? Sino Él dijo: yo no los conozco. Y hay mucha gente que dice conocer a Dios, aunque es un conocimiento teórico, superficial, nada más. Pero la pregunta fuerte y fundamental es: ¿Dios te conoce? Yo sé que Dios nos formó y nos conoce desde el vientre de nuestra madre, pero me refiero a que nos conoce porque hemos nacido de nuevo, porque estamos escritos, ¿verdad?, en el libro de la vida, y porque tenemos una relación real y personal con Él.
Escúcheme bien, quien no ha nacido de nuevo, ¿verdad?, no puede conocer a Dios. Ahorita le voy a mostrar, pero el libro de Juan nos dice que quien no ha nacido de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. La palabra nos dice que Dios es espíritu. Y si una persona, aunque tenga vida física, no ha nacido de nuevo, es una persona que está muerta espiritualmente. Entonces no hay manera que pueda relacionarse con Dios más que solamente a través del Espíritu, a través de ese nuevo nacimiento que Dios trae a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces esto es algo muy, pero muy importante. Y esto es algo que necesitamos saber, porque yo le he dicho hasta el cansancio que religión no es. La pregunta no fue de qué religión eras. La pregunta no fue a qué grupo asistías o a quién conocías o qué oradores habías oído. La pregunta, o más bien la afirmación fue: yo no les conozco. Entonces esto es algo que nosotros necesitamos ver con cuidado y pedirle al Señor que Él nos muestre claramente qué es la verdadera condición del corazón en una vida. Yo no estoy en este lugar para que usted empiece a dudar de su salvación, pero lo que estoy diciendo es que un verdadero creyente, en un verdadero creyente hay evidencias. Dígalo conmigo, evidencias. Durante esta semana, y yo creo la próxima semana, le voy a estar hablando acerca de esto y de lo importante que es que en nuestras vidas haya esas evidencias de que hemos conocido al Señor y hemos nacido de nuevo. Dice Juan 3, verso 1, rápidamente, vaya usted al libro de Juan. ¿Sí trae su Biblia? ¿Sabía que un creyente usa Biblia? ¿Trae Biblia? Si no trae Biblia, yo no sé, ¿verdad? O si la trae en su teléfono, la verdad es que le pueden estar llegando mensajes y al rato usted más está en otra cosa que en lo de su Biblia. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, dígalo conmigo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Subraye usted ahí en su Biblia, dice: no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿A qué se estaba refiriendo? Él estaba pensando en lo físico. Él estaba diciendo: ¿cómo voy nuevamente a meterme en el vientre de mi madre? Dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez? ¿Puedo acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, subrayo y del Espíritu, no puede entrar, subraya usted ahí, entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces esto es algo que nosotros necesitamos examinar en nuestras vidas, porque dice aquí la Escritura que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Dígalo conmigo: no puede verlo, mucho menos puede entrar. Esta es la razón que a muchas o a varias gentes, ¿verdad? Puedes estar hablando de la Biblia, puedes estar hablando de cosas de Dios, y pues es que no te entiendo, es que no sé de qué hablas, es que me aburre, es que no le encuentro sentido, porque no han nacido de nuevo. Y algo muy importante que tiene que suceder es esto, este momento donde nosotros nos encontramos con Dios, donde el Espíritu Santo usa a quien nos comparte la palabra, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?,
viene un nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo es el que produce. Ahorita le voy a explicar, pero la palabra habla, el Espíritu Santo, ¿verdad? Primero viene a convencernos de justicia, de juicio, de pecado. Yo no puedo convencer a nadie de que ha pecado. El Espíritu Santo puede utilizarme a través de su palabra para convencerle que ha pecado, pero es el Espíritu Santo. Y también dice la Escritura que el Espíritu Santo produce la regeneración, dígalo conmigo, la regeneración y la renovación por el Espíritu. Y ayer estaba leyendo acerca de la regeneración. Es una doctrina, una de las grandes doctrinas bíblicas, ¿verdad? Donde el Espíritu de Dios viene y transforma nuestro ser. Pero voy a ir avanzando. Algunas veces algunos creyentes han malinterpretado el mensaje. Han malinterpretado el ser salvos por gracia. Dígalo conmigo, ser salvos por gracia y no por obras. Entonces, se escudan en un mensaje donde lo han malinterpretado y ha sido liberalismo, no verdadera libertad, ¿sí? Donde se escudan en la gracia y en el perdón de Dios y se olvidan, es más, aún niegan la responsabilidad que tienen como creyentes. Y como la Escritura habla de que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, ahí se escudan. Pero no han visto la otra parte del mensaje donde dice la Escritura que en la verdadera fe está respaldada por obras. Que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros necesitamos entender esto, porque hay muchos creyentes viviendo como se les da la gana. Viernes, sábado, viviendo de parranda, viviendo la vida loca. ¿Sí me entiende, verdad? Aún no desde el sábado, toda la semana. Y el domingo, viniendo aquí de cuerpo presente, se vienen a dormir. Y decir, ya estoy bien, ya Dios me lavó y ya. Cuando se están engañando a sí mismos. El domingo cantando aleluyas y todo esto, y hablando de la gracia y viviendo como si Dios no existiera. Son como niños malcriados, esos creyentes son como niños malcriados, que cuando la mamá o el papá les dicen come frutas, come verduras, hacen un berrinche, dicen no me gusta. Y son algo así como cristianos buffet. Escogen lo que quieren oír, escogen los mensajes, en internet tú puedes encontrar de todo. Escogen los mensajes de gracia, de perdón, de prosperidad y todo esto. Y están viviendo un engaño, están viviendo una mentira. Cuando la Escritura habla claramente acerca de la obediencia. Algunas estadísticas, escúcheme bien, dicen que el 94% de la gente dicen creer en Dios. Si tú le preguntas a mucha gente, te dicen, sí creo en Él. Pero escúcheme bien, ¿cuántos de esa cantidad de gente, de ese 94%, irán al cielo cuando mueran? ¿Cuántos? ¿Sabe qué? Si no hay una evidencia de una verdadera conversión, de algo poderoso sucediendo en el corazón, lo más probable es que no ha habido ese nuevo nacimiento. Y tal vez suena fuerte lo que le estoy diciendo, pero más vale que hoy haga algo al respecto, que dejemos de engañarnos. La Escritura claramente nos dice ahí que el Señor le dijo a estas vírgenes, aclaro, vírgenes, no prostitutas, a las 10, le dijo, a las 5 que eran insensatas, les dijo, yo no les conozco. ¿Sabe que mucha gente no irá al cielo
por 38 centímetros. ¿De qué hablas? 38 centímetros. 15 pulgadas aproximadamente de la cabeza al corazón. Solo hay aproximadamente 38 centímetros de la cabeza al corazón. Y si este mensaje solamente ha llegado aquí, pero no ha llegado aquí, no hay salvación. Porque podemos saber algo, pero si es solamente algo intelectual que hemos sabido, pero no ha habido algo en el corazón, entonces estamos en problemas. Y tenemos que hacer algo inmediatamente. El hermano Wayne dice algo que creo que necesitamos recordar continuamente. Él dice, si este mensaje, si este evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. Repito, si este evangelio, si esta palabra no te ha cambiado, entonces no te ha llegado. Aunque tengas años en la iglesia, aunque seas parte del mobiliario de la iglesia, aunque seas el que abre la puerta todos los días y el último en irte. Escúcheme bien, aunque prediques el evangelio. Aún más, otro tremendo maestro de la palabra, Ralph Mahoney, él dice que una buena cantidad de servidores, de líderes, incluso hasta pastores en las iglesias, no han nacido de nuevo. John Wesley, estando en un barco de regreso de una misión, de un viaje misionero, dígalo conmigo, un viaje misionero. Él se había graduado, venía de regreso de un viaje misionero, de unas colonias en Georgia, venía de regreso en un barco a Inglaterra. Y en ese barco él se encontró con unos esclavos, con un grupo de creyentes, los moravos. Y estos hombres y mujeres eran tremendos. Usted puede leer acerca de los moravos, del conde Zinzendorf, creo que así se dice. Y cómo este grupo de gente durante más de 100 años, ellos edificaron un altar de oración. Me refiero, empezaron unas reuniones de oración que duraron más de 100 años. 100 años. Y fue tal lo que Dios hizo en su vida, en su corazón, que estos esclavos se vendían como esclavos, o sea, no eran esclavos, pero se vendían como esclavos para ir a predicar el evangelio a otras partes del mundo. ¿Se imagina esto? Y a esos hombres se encontró John Wesley. Y hubo un momento donde en el barco se pusieron las cosas pesadas. Me refiero a una tormenta, hubo alguna situación muy, muy seria, donde todos empezaron a clamar a todo lo que podían. Pero se dio cuenta que estos hombres tenían fe en su corazón y verdaderamente estaban preparados para morir en cualquier momento, porque tenían una certeza en su corazón a dónde irían. Cuando John Wesley ve esto, a estos hombres le preguntaron, ¿has nacido de nuevo? Y él les dice, vengo de una misión espiritual, soy graduado del seminario de no sé dónde, ya había sido graduado, había ido a un viaje misionero, venía de regreso, o sea, a él le parecía absurdo. Pero cuando vio esto, vio lo que estaba pasando, vio su respuesta ante el estar frente a la muerte,
él empezó a entender que le hacía falta algo que no tenía y era fundamental en su vida. Si usted puede leer, puede darse cuenta cómo él, estando en una reunión, estaba escuchando la palabra cuando algo pasó en su corazón. Algo sucedió, algo así como que el clic cayó, como si el 20 le hubiera caído. Y entonces empezó a ver evidencias y testimonios reales de que había habido un nacimiento espiritual. Y empezó a ver y entró en el reino de Dios. 38 centímetros de la cabeza al corazón. Por favor, que la palabra pueda llegar al corazón. Isaías 29, verso 13, dice esto. Dice pues el Señor, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Dígalo conmigo, con su boca. Por favor, dígalo. Con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿De qué está hablando esta escritura? ¿Está hablando de algo que podemos hacer con nuestra boca, pero que no está sucediendo con el corazón? La verdadera religión es una religión del corazón. Es una obra interna que tiene una manifestación externa. Mateo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, dígalo conmigo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Léalo conmigo, sino el que hace, subraya ahí el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No les suena igual a lo de las 10 vírgenes? Mateo 7, versos del 16 al 20. Hay textos que ni siquiera necesitan que extenderse más, son tan claros. Dice, por sus frutos los conoceréis. Subraye usted ahí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18, fíjese bien. No puede, dígalo conmigo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Aquí está, esta parte de la escritura es tremenda porque dice aquí que un verdadero creyente, que es un buen árbol, no puede, dígalo conmigo, no puede dar malos frutos porque es buen árbol. Cuando alguien verdaderamente ha conocido a Cristo, ya no puede vivir como antes vivía. Ya no puede. Aunque tal vez lo intentó, ya no puede. Porque ha habido una obra de regeneración y de renovación en el corazón. Y ya no puede vivir como antes vivía.
La Escritura, por ejemplo, nos habla del hijo pródigo que aunque hizo una serie de cosas, llegó al punto de decir que no podía más y tenía que regresar a la casa de su padre. Ahora también dice, el árbol malo no puede dar buen fruto. La diferencia es árbol bueno o árbol malo. No está hablando de lo externo, más bien de la gente, sino está hablando de entender de la obra del Espíritu de Dios en la vida. Porque todos nosotros éramos árboles malos y bien torcidos, ¿sí o no? Y algunos desde muy temprana edad bien torcidos. Pero un día nos encontramos con el Señor Jesucristo. Y normalmente cuando alguien se encuentra con el Señor Jesucristo, sabe el día y la hora que se encontró con el Señor Jesucristo. Yo conocí al Señor, me hablaron del Señor a los 14 años, pero 2 semanas después algo pasó. Algo sucedió en mi corazón y estando en un salón de clases, no estaba en la iglesia, estaba en un salón de clases, en medio de una clase, comencé a llorar y llorar y llorar. ¿Sabe por qué lloraba? Por mi pecado. Y conocí al Señor a los 14 años, no había tenido mucho tiempo para pecar, aunque ya andaba metido en muchas cosas que no. Aún recuerdo a mis compañeros, me preguntaron, ¿qué te pasa? Y era tan fuerte lo que Dios estaba haciendo que no podía decirles hasta después. Y algunos, no te entiendo. Había ahí 2 creyentes que sí entendieron. Algo así, no digo que exactamente esto, pero algo así, algo parecido. Un encuentro con Jesucristo es lo que cada persona tiene que tener, donde hay algo que sucede en el corazón. Aquí dice la palabra, no puede el árbol bueno, el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, vuelve a decir, por sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente, escuche bien, que lo primero que dice, soy cristiano. Y lo dicen allá afuera. Y la gente que no conoce al Señor allá afuera, como que dice, algo no checa. Porque dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. Adulteran, se ponen hasta atrás, transan, le deben a no sé cuánta gente, y la lista es larga, se divorcian. Ahora, usted como creyente, por favor, cuando alguien le diga soy cristiano, no que se ponga de juez en otras gentes, pero en un cristiano, dice la Escritura, por sus frutos. Dígalo conmigo, por sus frutos lo conoceréis. Porque también muchas veces el testimonio de la iglesia es afectado. Porque hay mucha gente diciendo soy cristiano, pero no viven conforme a lo que dice la palabra. Y escúcheme bien también, porque no se trata, también hay algunos que tú nada más se enteran de que eres cristiano y ya les caíste gordo. Y van a tratar de hacerte la vida imposible. Eso es diferente. Eso es diferente. Y si no te ríes de sus chistes, si no participas con ellos, posiblemente les vas a caer muy, pero muy mal.
Eso es diferente. Si hablan mintiendo, que hablen lo que quieran. Pero si hablan diciendo verdad, tenemos que tener cuidado en nuestra vida, en nuestro corazón. Este verso está hablando de acción. Este verso está hablando de tomar la palabra, de tomar lo que sabemos y obedecer a lo que Dios ha dicho. Dígalo conmigo, sabemos mucho. La verdad, escúcheme bien, ha oído muchos mensajes. Se trata de aplicar la palabra. Santiago 2, versos 18, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Léalo conmigo. También los demonios creen. Están muy callados. También los demonios creen y tiemblan. Escúcheme bien, y suena fuerte, pero hay creyentes que tienen menos conciencia de Dios que los demonios. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que los demonios creen, dígalo conmigo, creen y tiemblan. Y muchos nada más creen. Aunque escúcheme bien, la verdadera fe va a ser algo que tú crees y tiemblas, porque entiendes la grandeza y el poder de Dios. Ahora escúcheme bien, ahorita la siguiente semana lo voy a continuar, pero la palabra habla, ¿verdad?, que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Ahora, no dice que el que peca, sino que el que practica el pecado. ¿A qué me refiero? Mire, la Escritura habla cómo Jesucristo lavó los pies de los discípulos y hubo algo que el Señor les dijo: ustedes ya están limpios, pero era necesario que sus pies fueran lavados. Un creyente que se ha encontrado con Jesucristo verdaderamente, le ha pedido perdón por sus pecados, Dios le ha lavado y le ha limpiado y sus pecados han sido perdonados. Pero en su andar, dígalo conmigo, pero en su andar sus pies se ensucian. Sus pies se ensucian. Por ejemplo, muchas veces el creyente peca más por reacción que por acción. A veces alguien nos encontró en nuestros 5 minutos. Ya tendió a salir la carne, a lo mejor enojo, otras cosas. Pero la Escritura dice que el buen árbol ya no puede dar malos frutos. Y prontamente el Espíritu Santo viene a su vida y le hace sentir que lo que hizo no estuvo bien, y prontamente se arrepiente y corrige el camino. Ese es un creyente que día a día le dice al Señor que lave sus pies, sus manos. A veces vienen pensamientos así que son como una flecha y son horribles. Primero, esos pensamientos no vienen de usted, vienen del diablo. Pero usted necesita, cuando esos pensamientos vienen, batearlos, echarlos lejos, porque cuando los agarramos y empezamos a darle vueltas, empiezan a producir un efecto en nuestro corazón. Cuando dice la palabra, ya no practica el pecado, lo que significa es que ya no puede vivir como antes vivía. Ya no puede pasar mucho tiempo sin que caiga de rodillas y le diga al Señor: perdóname. Hay una obra del Espíritu que comenzó el día que nació de nuevo y continúa en su corazón. Y te lleva, aunque a veces no quiero, de todos modos sé que tengo que perdonar, y sé que tengo que amar, y sé que tengo que obedecer, y sé que tengo que hacer lo que es correcto, porque ya no puedo vivir como antes vivía. Algo pasó en el corazón, en la vida de una persona,
El Espíritu Santo, dice en Juan 16, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si tú estás cerca y continuamente en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pronto te va a convencer de pecado, de que has estado lejos de Dios. Le vuelvo a decir, pecado es vivir lejos de Dios. Y ya todo lo demás es el fruto de ese pecado. Pero una persona que está viviendo lejana de Dios es una persona que está en pecado. Y luego dice de justicia. Está hablando que hay una justicia que antes yo no tenía. La palabra nos dice que hemos sido justificados por la fe. Nos ha hecho justos, siendo pecadores nos hizo justos, nos limpió, nos lavó. Pero no solamente nos hizo justos, sino estableció su justicia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ahora por naturaleza en nuestro ser, hay una justicia que obra dentro de nosotros. Y ya no puedes vivir como antes vivías. Porque estás consciente de la justicia de Dios. Su gracia viene a habilitarte para vivir la vida de Dios, la vida en la fe. Y dice aquí, de juicio. Todo creyente necesita entender que hay un día y una hora que será el juicio. Y si usted ni quiere pensar en ello, mejor piense en ello, por favor. Si usted dice, no, porque eso me pone nervioso, mejor póngase nervioso ahorita. Porque solamente van a entrar los que hayan conocido al Señor Jesucristo, hayan nacido de nuevo, haya habido evidencias en su vida de ese nuevo nacimiento, caminaron hasta llegar a la meta. No solamente conocían a Dios, sino Dios los conocía. Va a haber un día donde todo aquel que no está escrito en el libro de la vida no entrará. Todo el mundo se arrodillará, pero un grupo será separado del juicio, del castigo. Y ese grupo es todo aquel que se haya encontrado verdaderamente con el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Tito 3, verso 5. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dígalo conmigo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando alguien ha sido salvo, viene una obra de regeneración y de renovación en el Espíritu. Algo sucede en el interior, algo sucede en el corazón. El Espíritu Santo viene a regenerar y renovar su vida. Ayer estaba estudiando esta palabra regeneración en el griego. Significa renacimiento espiritual, renovación espiritual, restauración mesiánica, regeneración del corazón. Algo sucede en el corazón. La regeneración es algo que Dios hace. Yo no puedo salvar a nadie, no puedo convencerlo y salvarlo. Claro que tenemos que
compartir la palabra, y eso es muy importante, por favor, porque también diga, bueno, como Dios lo hace, yo no hago nada. La palabra claramente nos dice de ir y predicar el evangelio. Nosotros no sabemos quién es quien ha de responder al mensaje, porque Dios hizo algo en su corazón y quién no. Nuestra labor es predicarle a toda persona, a todo el mundo, y ser insistentes y orar por ellos y con compasión y amor, hablarles de Cristo. Pero Dios es quien hace la obra en el corazón. Dios es quien hace la obra en el corazón. Si usted está orando por una persona, tiene que orar porque esta obra de regeneración y de renovación tenga lugar en la vida de una persona. Porque si no sucede esto, esa persona nunca va a ver el reino y nunca va a entrar en el reino. La Biblia lo dice. El nuevo nacimiento es el resultado de la regeneración del Espíritu. El nuevo nacimiento es el resultado de la regeneración del Espíritu. Escúcheme y no se me distraiga, por favor. Es una implantación de vida. El Espíritu Santo viene al corazón e implanta su vida en tu corazón. Por eso dice la Escritura, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ezequiel 36, verso 26. Dice, os daré corazón nuevo. Dígalo conmigo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es esa obra de regeneración y ese nuevo nacimiento? Escúcheme bien, es que Dios le da un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra. Quita el corazón de piedra. El corazón que no quiere oír la palabra, que no quiere, que le molesta, que le irrita. Y pone un nuevo corazón, un nuevo espíritu en él. La palabra corazón no significa un mero soporte de afectividad o donde están los sentimientos o las emociones. Está hablando del centro mismo, está hablando de la base de toda la personalidad, del centro de mando. Dios es quien da este nuevo corazón. Juan 6, verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. Ese nuevo nacimiento, esa salvación, esa obra de regeneración y de renovación es una obra dada por el Padre a un corazón. Y por eso es que dice Romanos, escúcheme bien, por eso es que dice Romanos 8, 38 y 39, dice, nada nos podrá separar, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque Dios es amor. Porque es en Cristo Jesús nuestro Señor. A un verdadero creyente nada, dígalo conmigo, nada lo puede separar de Dios. En vida
Y si es en muerte, en muerte. Hay mucha gente que dice soy cristiano, pero tienen más de un año de no pararse en la iglesia. Un creyente, alguien vivo. ¿Usted cree que alguien vivo podrá estar sin comer un año? ¿Qué pasa? Se muere. Si un creyente, cuando alguien es creyente, tiene hambre de la palabra, tiene sed del agua viva, quiere estar en la casa de Dios, no es a fuerza, pero ha entendido el principio fundamental de congregarse, de estar juntos como familia, buscando a Dios, como también tiempos personales. Primera de Juan 3, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, léalo conmigo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dígalo conmigo, no puede pecar porque es nacido de Dios. Le vuelvo a decir, tal vez algunos digan, yo sí puedo pecar. Cuando dice no puede pecar, está hablando de que no puede permanecer en esa desobediencia, en esa vida separada de Dios. Ya no puede. Ya no puede. Mire, por favor, hágalo. Lea primera de Juan, primera, segunda y tercera de Juan varias veces. Y busque 5 veces cuando dice en la escritura el que es nacido de Dios, y se va a encontrar. Y tiene parte del mensaje dentro de 8 días. 5 veces en el libro, a lo mejor usted encuentra más, ¿verdad? Pero claramente dice la escritura, el que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente, ¿cuál es la simiente? La palabra de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oiga, cuántas historias terribles hay de terror en las iglesias, de gente que durante años estuvo sentado en una iglesia, hasta servían, pero hubo un momento donde salió a la luz toda su vida oculta. Y salió todo algo terrible. Y muchas veces te preguntas, ¿qué pasó? La respuesta es que no había pasado nada. No había pasado nada. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros. Dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Mi amado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, por favor, ante esta palabra? ¿Qué respuesta le va a dar a esta palabra? ¿Qué respuesta? Mi amado, le pregunto,
No le pregunto si es cristiano, si se considera cristiano. Le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? Ha habido una obra de regeneración y de renovación del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Si usted duda, si usted dice, pues yo no sé, si hay evidencias de que hablan de que no lo ha habido, mi amado, algo tiene que hacer. Yo sé que este nacimiento viene de Dios, ese nuevo nacimiento, pero sé que usted puede clamar, sé que usted puede acercarse, sé que por algo está usted aquí en este lugar. Sé que Dios desea salvarle, porque la Escritura dice que Él no quiere que nadie se pierda, que Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Si no ha habido esta realidad, por favor, necesita usted con todo su corazón, no solo hoy, sino durante muchos días, caer de rodillas delante del Señor y rogarle que esto suceda hasta que haya evidencias de un nuevo nacimiento. Si no ha sucedido esto en su corazón, póngase de pie y dígale al Señor, aquí estoy. Yo sé que habrá quien tiene toda la seguridad de que esto ha sucedido, pero hay otra buena parte que no tiene esta seguridad, estas evidencias. Yo no estoy aquí como juez de usted, no, el juez es el Señor. Mi intención no ha sido condenarle, es todo lo contrario, es el evitar que usted sea condenado. Y dígale con su voz, dígale con su voz, dígale, Señor, vengo a ti, vengo a ti. Dile, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, amado, por las veces que te he ofendido, que he estado caminando lejos de ti, Señor. Dile, verdaderamente creo que eres el Salvador, que moriste en la cruz y resucitaste. Y sé que eres Dios. Y verdaderamente temblamos ante tu palabra. Dile, te ruego, haz una obra en mí, haz una obra en mi corazón. Dile, dame el nuevo nacimiento, esa obra de regeneración y de renovación en el corazón. Espíritu Santo, obra. Espíritu Santo, obra en el corazón de cada uno en este lugar, Señor. Obra, precioso, muévete, 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 Señor. Muévete los corazones, Señor. Muévete y trae verdadera realidad, Señor, a las vidas, a los corazones aquí hoy, Señor. Remueve lo que tengas que remover. Dile, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dile, quita el corazón de piedra y dame un nuevo corazón. Que un nuevo espíritu en verdad esté fluyendo en mi vida. Dile, quiero ser árbol bueno. Quiero ser árbol bueno que no puede ya dar malos frutos. Porque es árbol bueno. Porque ha nacido a la vida eterna, a la vida abundante.
Precioso, precioso, precioso. Señor, tú eres el único que puedes convencer de justicia, de juicio y de pecado. Convence en este lugar a cada uno aquí, a cada uno hoy, Señor. Señor, que en los días que vienen, en las horas que vienen, prontamente, Señor, algo suceda en el corazón. Que ellos se den cuenta que algo pasó, que algo tronó, que algo cayó en el corazón. Y que pueda haber verdaderamente evidencias bíblicas de nuevo nacimiento, de verdadera conversión, donde se dice soy cristiano, pero los frutos dicen, respaldan de que soy cristiano. Yo te doy gracias por esta obra, precioso, amado, amado, gracias. Vamos todos a ponernos de pie. Dile, Señor, continúa tu obra en nuestras vidas, continúa, continúa. Señor, yo te pido que esta palabra, por favor, una palabra tan importante, sea muy, pero muy atesorada, valorada, y que pueda cada corazón ser confrontado con esta palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras adoramos, prontamente vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas delante del Señor, porque también un verdadero creyente entiende también este principio. Rápidamente los sobres los pasan, los edecanes ponen las cajas aquí al frente, y mientras adoramos, Señor, recibe estos diezmos, recibe estas ofrendas, recibe estas primicias, Señor. Señor, este mes estamos orando, ayunando. Se ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre